Y es una entrevista que en realidad está direccionada no solo para toda la gente y todo el público que está interesado en este tema que hoy vamos a presentar y que son las constelaciones estructurales, sino también para una línea de abordaje e investigación en torno a lo que son los conflictos, ¿sí? y su abordaje. Estoy acá con Guillermo Echegaray. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Guillermo es doctor en filosofía, licenciado en psicología clínica y organizacional y máster en constelaciones. Perdón. Y bueno, Guillermo, a mí me gustaría que nos presentes qué son las constelaciones estructurales, porque uno escucha hablar, por ejemplo, en diferentes ámbitos, escuchamos hablar sobre constelaciones familiares, sobre constelaciones organizacionales y distintos tipos de pedagogía sistémica y demás, pero es muy raro escuchar lo que es constelaciones estructurales, así que a mí me gustaría que nos cuentes de una manera simple qué son las constelaciones estructurales y cómo surgen. Ok, sí, es raro porque es muy innovador. Yo diría que es la innovación más importante en el campo de las constelaciones. Se conoce bastante las constelaciones familiares, tal como las desarrolló Hellinger en los años 80, y se conocen también las constelaciones organizacionales que desarrolló Gunther Weber. Pero por aquella misma época, básicamente en los años 80, a finales de los 80, dos personas, Isa Sparrer y Matías Varga von Kievet, que son ella psicoterapeuta y él profesor de lógica, en aquel momento era profesor de lógica de la Universidad de Múnich, empiezan a conocer las constelaciones y tratan de entender lo que pasa allí. Y lo que vienen a decir es que lo que ocurre en una constelación es un lenguaje que se puede expresar con símbolos, y empiezan a intentar entender las leyes de ese lenguaje. Para hacerlo aquí en la misma mesa, tal como estamos, se puede decir que si uno tiene un tema que quiere trabajar y que expresa, como por ejemplo, yo quiero conseguir algo y es algo que a veces me es difícil para mí, que no lo consigo, no sé por qué, un objetivo que estoy pretendiendo llevar adelante y no consigo lograrlo, eso lo puedes expresar con constelaciones. Para hacer constelaciones usamos símbolos. Aquí tenemos unos tapones de unos frascos que podemos utilizar para representar a mí mismo, este soy yo. Bien. Aquí está el objetivo. Bien. Y quizá a veces puede que haya algo así como un obstáculo, algo en el medio que nos impide. Y utilizando esta simulación que estamos haciendo aquí en la mesa, como veis, aquí está el yo, aquí está el obstáculo y aquí está el objetivo, podemos tratar de entender lo que está pasando en esta situación. ¿Qué pasos podría dar yo? Por ejemplo, ponerme más en contacto con este obstáculo y entenderlo, y entender qué me quiere decir este obstáculo de cara a alcanzar mi objetivo, para que yo pueda lograr de una manera más sana ir hacia mi objetivo. Entonces, Matías e Insa, en este trabajo con constelaciones, aquí estamos haciendo esto con objetos, sí. Se pueden hacer con personas, se pueden hacer con sillas, se pueden hacer de distintas maneras. Tratan de entender este lenguaje. Cualquier cosa que podemos expresar con el lenguaje hablado se puede expresar con una constelación, y lo interesante de las constelaciones es que te permiten externalizar, es decir, ver ahí fuera un problema que a veces tienes dentro. Y lo curioso es que viéndolo fuera puedes encontrar posibilidades de acción. Es como si esto fuese un modelo de la realidad que lo expresas de una manera sencilla, en este caso encima de una mesa. Y entonces las constelaciones estructurales lo que han hecho ha sido mostrar un poco cómo funciona ese lenguaje, cuáles son las reglas de ese lenguaje para aplicarlo en distintas situaciones, en situaciones terapéuticas, en situaciones de empresa, en situaciones de mediación o de resolución de conflictos, etc. Bien, buenísimo, porque hasta acá nos hablas un poco de lenguaje, nos hablas de estructura, ¿sí? Y nos hablaste, bueno, en el taller que hicimos este fin de semana que ha transcurrido, nos hablabas un poco de que las constelaciones estructurales prestan mayor atención a la estructura y no tanto al contenido. Sí. ¿Eso
¿qué importancia tiene? Sí. ¿Cuál es la diferencia en sí? Es como que cuando yo, volviendo al ejemplo que decía, Sí, yo tengo un objetivo que no consigo. Bien. Yo quiero, por ejemplo, aprender inglés, o yo quiero tener un buen trabajo, o yo quiero tener una buena relación con mi esposa o con mis hijos. Y parece que hay algún tipo de dificultad que planteo como un obstáculo. Lo interesante de aquí es que esto decimos que este soy yo, este es el objetivo y este es el obstáculo. Lo interesante es que no nos importa, cuando trabajamos en constelaciones estructurales, no es tan importante si este objetivo es aprender inglés, si este objetivo es tener una buena relación con mi esposa, si este objetivo es desarrollar un proyecto empresarial. Lo que nos importa es cómo están en relación estos tres elementos, cómo está en relación yo con el objetivo y cómo este obstáculo se interpone en mi camino hacia el objetivo. Y ese cómo de la relación es lo que llamamos estructura. Llamamos estructura a la manera como estos elementos de la relación están precisamente relacionados. A veces puede que no basten estos, es decir, puedo tener yo puedo querer el objetivo de aprender inglés y tengo un obstáculo que es que no tengo tiempo, por ejemplo, pero a veces tengo unos recursos, tengo un buen programa en internet, pero a veces puede ser que nunca lo consiga porque si aprendo inglés, después va a ocurrir algo, una tarea que tengo que hacer, me voy a tener que ir a Inglaterra y no quiero separarme de mis hijos. Y quizás no acabo de aprender inglés porque si aprendo inglés voy a tener que ir a Inglaterra y no me apetece tanto eso. Esta es la manera como están interrelacionados estos elementos en este sistema, en esta situación. Y cuando trabajamos en constelaciones estructurales, prestamos más atención a esto, a cómo están relacionados los elementos, que precisamente al contenido que tienen. Es como si nos preocupásemos de cómo hacer el guión sin que sean tan importantes los contenidos de ese guión. Cómo están relacionados los elementos de ese guión sin que sean tan importantes los contenidos concretos del guión. Bien. Digamos que lo que vos expresás es que es un poco de lo que has dicho. Yo me quedé con entre muchas de las cosas con las que me he quedado, es que el cambio no viene por la catarsis, sino que el cambio viene desde la percepción, ¿sí? Entonces, algo cambia en esa forma de ordenarse, digamos, en lo que conecta los elementos, cuando uno hace una constelación. Entonces, ¿qué podrías, por ejemplo, vos agregar a esto de que el cambio no viene justamente por la catarsis, sino por ese cambio en la percepción? Sí, ha habido una cierta manera de entender las constelaciones que parecía que si expresabas con mucha intensidad tus sentimientos, que si en un taller o en una constelación todos lloraban, se arrastraban por los suelos, acababan con contracturas musculares, eso iba a dar un buen resultado. La evidencia no ha mostrado eso. Eso está basado en una idea que tiene que ver con ciertas ideas que había en los años 70 y 80, en años donde se desarrolló mucho la Gestalt, y en aquella época la Gestalt concedía mucha importancia a la catarsis, a la expresión de sentimientos. Si lloro y expreso toda la tragedia de mi vida, eso me va a curar. Pero lo que se comprobó con el tiempo es que la catarsis no era tan importante. La expresión de sentimientos puede venir bien, pero a veces es simplemente como un desahogo para volver a llenar después. Yo desahogo mi tristeza y luego vuelvo a llenarme de tristeza otra vez. Lo que se va comprobando cada vez más es que lo que cura o lo que ayuda a ir hacia una solución es tener otra visión de las cosas, otra percepción de las cosas. Entonces, cuando hacemos una constelación, tenemos una imagen. Este es mi problema. No consigo aprender inglés porque no tengo tiempo y porque los métodos son muy caros, supongamos. Pero si a través de una serie de intervenciones me doy cuenta de que puedo ver este problema de otra manera y que esto que me parecían obstáculos pueden verse desde otra perspectiva, entonces con esa percepción, lleno de esa percepción, yo puedo ir a la vida real y empezar a cambiar cosas. Lo que cura o lo que cambia son cambios perceptivos. Muchas veces tenemos la sensación de que cuando nos han enseñado a ver las cosas de otra manera, entonces hemos dicho, no es tan problema como yo creía.
La dificultad está en cómo eso se consigue, no es siempre tan fácil, cómo cambias la percepción de muchos problemas o de muchas situaciones en tu vida. Pero sí que es importante ayudar a los clientes o a las personas que vienen a trabajar contigo a cambiar la percepción, a entender las cosas de otra manera y no tanto a expresar. Con eso no está diciendo que no sean importantes expresar ciertos sentimientos, evidente que sí, pero no está tan, no hay una relación directa en la expresión intensa de sentimientos con la mejora, el cambio o la solución. Y eso lo traen de manifiesto las constelaciones estructurales, de manera que se pueden hacer trabajos muy profundos de una manera liviana, ligera, y eso a ciertas personas que no son tan amigos del drama y de la tragedia les gusta a veces más. Claro, claro que sí. Bueno, está muy bueno porque la verdad que por ahí en el imaginario social está todavía esa idea de las constelaciones, ¿no? Como tú lo has explicado. Sí, y eso sería algo que a mí me gustaría contribuir a cambiar, porque yo creo que cierto descrédito que tienen las constelaciones tiene que ver con eso precisamente, con fenómenos a veces un poco histéricos, y parece que a algunas personas les puede gustar, pero a otros no nos gusta tanto. A personas que somos un poquito, yo vengo del norte de España y las personas son más bien más secas con los sentimientos, y cuando hay demasiadas intensidades emocionales nos sentimos un poco retirados. Entonces quizá por eso también me gusta más la forma de trabajar en constelaciones estructurales que no de la otra manera. Muy bien. Muy bien. Bueno, y siguiendo con todo esto de la estructura, de aquello que conecta los elementos, esto del cambio de percepción, y hablaste también en la formación de un entrever, o sea, en aquellas conexiones que se dan o no entre esos elementos. ¿Vos qué pensás, o sea, entre esos elementos que componen una estructura, ¿no? Y vos qué pensás en qué consecuencias o qué aportaría eso un abordaje de conflictos? Por ejemplo, prestar más atención a las conexiones, prestar más atención a cómo están vinculados los elementos antes que a los elementos mismos o al contenido de los conflictos y demás. Sí. ¿Vos qué pensás qué aporte en ese aspecto tienen las constelaciones estructurales? Bueno, también aprovechando que tenemos aquí estos elementos, podemos mostrar lo que pasa cuando situamos un posible conflicto. Muchas veces cuando esta persona no puede hablar con esta o tienen distintos pareceres con respecto a un asunto, lo que pasa muchas veces es que entre este y este se han interpuesto un montón de cosas. Las constelaciones nos ayudan a entender cuáles son todos estos aspectos que hay que ir separando poco a poco para que este y este se puedan ver. Y estos son elementos muchas veces sistémicos, es decir, son elementos que vinculan a este, por ejemplo, este elemento puede vincular a este con este, en forma de problema, pero es algo que vincula. Y entonces, aprendiendo a separar, a establecer distinciones, puedes empezar a entender que lo que nos separaba a nosotros no era simplemente enemistades personales, sino que había muchas cosas en medio que estaban impidiendo que nosotros nos relacionásemos. Y simplemente esto a veces es interesante. Muchas veces estas dos personas tienen problemas y sienten que es un problema entre tú y yo. Pero cuando empiezas a trabajar con constelaciones te puedes dar cuenta que muchos de esos problemas son temas de funciones. Claro. Son temas de lealtades, son temas, y podríamos colocar más, de creencias que tienen uno y otro. Todo este trabajo ayuda a que podamos entender el mapa en que ese conflicto se ha creado. Y a veces hay una estructura muy interesante para el manejo de conflictos que se ha desarrollado en el enfoque estructural, que es el tetralema, ¿no? El tetralema es una herramienta que viene a decir que cuando estamos en un conflicto están diciendo que este tiene una posición y este otro tiene otra posición. Pero quizá para resolver el problema entre este y este hace falta encontrar una tercera posición que diga, en cierto sentido, los dos tienen razón. Y encontrar aquello donde se complementan las posiciones de A y las posiciones de B. Pero más aún que eso, a veces ocurre que, viéndolo con más profundidad,
este no tiene toda la razón, ni este tiene toda la razón, ni ambos tienen toda la razón, sino que hay ninguna de estas, una posición ninguna de estas, que es de alguna forma como entender este problema desde una perspectiva más amplia, como salirnos de la caja para entender el problema un poco como fuera de la caja. Claro. Y todavía hay una quinta posición que dice, ni esta, ni esta, ni ambas, ni ninguna de todas esas, y ni tan siquiera aquella. Claro. Y esa es una quinta posición, no posición, que ayuda a ver una perspectiva muy amplia en la resolución de conflictos. El tetralema, curiosamente, que es una estructura india del siglo VIII, se utilizaba en aquellos tiempos para resolver problemas judiciales. Porque cuando hay un problema judicial, a veces te dicen, una parte dice, yo tengo razón y tú tienes la culpa. Y el otro dice, no, yo tengo razón y tú tienes la culpa. Y hay una tercera posición que puede decir, no, ambos son responsables. Y todavía hay una cuarta posición que dice, ¿y por qué ver todo esto en términos de culpa? ¿No se podría ver desde otra perspectiva más amplia? Y entonces en el siglo II llegó un señor que se llamaba Nagarjuna y dijo que este esquema era demasiado rígido. Y entonces creó la negación del tetralema, que dijo, ni la una, ni la otra, ni ambas, ni ninguna de todas esas, ni tan siquiera aquella. Eso sería una herramienta muy concreta que viene del enfoque estructural para manejarse con los conflictos. Qué atrapados y qué primitivos que estamos aún en las sociedades modernas, en nuestra civilización, para el abordaje de una manera sustentable de los conflictos, porque solamente tú me explicas el tetralema y solamente el sistema judicial o el modelo, digamos, de abordaje de conflictos judicial que existe se queda entre o este tiene la razón o este. ¿Sí? Y todo lo demás es como algo que hace agua, ¿no? Sí, como reparte razones entre las posiciones que hay. Sí, porque estamos habituados a un análisis como muy individual. Tenemos un déficit que es ver solo la realidad desde el punto de vista que se dice intrapsíquico o individualista. Es decir, cuando tenemos un asunto es quién tiene la culpa. Claro. Vamos a definir quién tiene la culpa. ¿Quién de los dos? Quizá la tercera posición tiene algo más como relacional. Como que de alguna manera estos dos están vinculados uno con otro y hay algo más que es como la relación. Sí. Pero hay todavía una perspectiva más amplia que tiene que ver con lo sistémico, que es el que entender que cuando hay un conflicto hay una serie de aspectos que están ligados, una interconexión de asuntos que están ligados unos con otros. Y eso cuesta entrar en esa visión sistémica de la realidad, que en vez de atribuir culpas y definir quién es el culpable, entiende que las situaciones serán en contextos. Este es un contexto interno y ese otro sería un contexto externo. Y aprender a vivir en contextos es mucho más difícil, es más sutil, es más difícil, complejo, quizá. Más complejo, pero también es más verdadero. Porque si tú te das cuenta que las personas, a veces te encuentras una persona en un determinado contexto, no da de sí todo lo que es capaz. Le cambias de contexto, le cambias a otro lugar, le cambias de trabajo, le cambias de la oficina donde está y empieza a funcionar de otra manera. Los contextos nos determinan mucho. Por eso es muy importante darse cuenta que trabajar sistémicamente es empezar a olvidarse de decir que las personas son. Este no es el culpable, ni este es el culpable, sino que en determinadas situaciones y bajo determinadas circunstancias, estos se comportan de una determinada manera. Y cambiar esos contextos serviría mucho para resolver conflictos. Claro que sí. Ya digamos que todavía el abordaje que tenemos es simplista. Esto ya es un abordaje un poco más profundo y más complejo. Yo no diría solo simplista, sino que estamos muy acostumbrados a un abordaje individualista. Las personas son, yo soy inteligente, o soy incapaz, o soy tonto, o soy listo. Y es como soy. Claro. Pero en el abordaje sistémico es como dependiendo en qué contexto, dependiendo para quién. Me acuerdo que en un trabajo de una constelación vinieron dos padres con un hijo y le dijeron a Matías Varga, el creador de las constelaciones estructurales, dijeron, tenemos un hijo problemático.
Entonces él preguntó, ¿problemático para quién? ¿Para vosotros o para él? Porque para quien era problemático era para los padres. El hijo no se sentía problemático. Claro. Empezar a darte cuenta que mi hijo es problemático es una atribución personal y cambiarlo por una cosa más contextual, problemático para mí, porque puede que él esté feliz de la vida. Claro. ¿Se entiende? Eso nos cuesta, porque estamos muy acostumbrados al es. Claro. Buenísimo, buenísimo. En un momento de la formación dijiste que cuando uno deja de establecer diferencias, crea como objetos. Y por ejemplo, en el modus operandi, por ejemplo, la profesión de abogado, una persona te viene con un conflicto y uno rápidamente lo que hace es encuadrar ese conflicto en una norma y crea un objeto. Digamos que podemos decir que cristaliza esa percepción de conflicto. Si vos tuvieras que aportar algo, digamos, a esto, ¿cómo podemos establecer diferencias? ¿Cómo podemos introducir nuevos elementos, nuevas conexiones para que eso se abra? Bueno, lo has dicho muy bien. Generalmente los objetos es cuando algo se cristaliza. En el fondo, crear un objeto es decir que algo es una cosa. Pero cuando dices que algo es una cosa, estás negando otras muchas posibilidades a esa cosa. Y entonces fijas algo, fijas y al fijarlo lo dejas como estático. Entonces, trabajar sistémicamente es ver otras posibilidades que hay a esa cosa que se dice que es. Abrir perspectivas, abrir nuevas posibilidades. Hay un principio que a mí me gusta mucho mencionar, que es el principio ciberético de Heinz von Foster. Heinz von Foster era el creador de la cibernética de segundo orden y entonces él estableció un principio ciberético que es un principio que quiere ser parecido a la regla de oro. Actúa con los demás como quieres que te traten a ti, o al principio que decía Kant del imperativo categórico, actúa de tal manera que tu norma de conducta sea una norma de conducta universal, es decir, un principio como de acción universal. Bueno, pues el principio ciberético sistémico de Heinz von Foster dice así: actúa de manera que aumentes siempre las opciones. Es decir, trata de encontrar siempre nuevas opciones. Y entonces, si tú encuentras nuevas opciones, estás estableciendo nuevas diferencias. Y entonces no fijas a las personas, no fijas los objetos, no fijas las relaciones. Me parece un principio precioso. Dar siempre es como siempre ser capaz de dar una nueva oportunidad. Dar una nueva oportunidad a una persona, a una persona que está en los tribunales, ver nuevas posibilidades desde las cuales abordar una situación, porque si no, lo que haces es únicamente cristalizar, como dices, crear objetos. Entonces, a mí me parece que sería muy interesante cada vez ir desarrollando más ese principio ciberético de actúa siempre de manera que aumentes siempre opciones, siempre des una nueva opción a la persona. Puedes ver, si tenías solo una interpretación, busca otra alternativa. Y eso hace que la vida sea más flexible. Y por cierto, la madurez, todos los libros de psicología que hablan de madurez siempre relacionan madurez con flexibilidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con aumentar cierta flexibilidad va en la línea de la madurez, la rigidez en la línea de la inmadurez. Como a veces lo tenemos invertido a eso. O sea, digamos como muchas veces los más adultos son los más rígidos, ¿no? Y creemos que la adultez es símbolo de madurez y muchas veces la no adultez es así. es autonomía flexible. Eso es adultez, ser alguien que es autónomo flexiblemente. Digamos que ya no es una cuestión de edad. No, en absoluto. Buenísimo. Bueno, otra de las cosas, bueno, está todo vinculado, como vemos, en realidad cada pregunta está relacionada con la otra. Y una de las cosas es que me venía esto de que no socialmente vivimos una sociedad que está siempre orientada a resultados. Y tú has dicho que en constelaciones estructurales se orienta más a procesos. No es que el resultado no importe, sino que se orienta a procesos, y me acordaba de esta frase que has dicho, que podemos saber qué es mejor sin saber qué es bueno. Y aludes a mejor como proceso en ese punto y a bueno como contenido.
¿Cómo sería, por ejemplo, un justo equilibrio entre conciencia de procesos y conciencia de resultados? O sea, yo no sé si diría tanto procesos y resultados. Lo que quiero decir es que o sea, las constelaciones estructurales están muy en relación con una línea de trabajo que es el enfoque centrado en soluciones. Bien. El enfoque centrado en soluciones lo que vino a decir es que tú siempre... Hay una idea también falsa que para encontrar soluciones tienes que diagnosticar. Ok, eso pasa para los sistemas mecánicos. Es decir, si se me estropea el coche, tengo que buscar qué ha pasado, y cuando descubro pues, que el tanque de la gasolina tiene un agujero, si tapo ese agujero, arreglo el coche. Eso pasa con los sistemas mecánicos. Pero los sistemas humanos no son como los sistemas mecánicos. Los sistemas humanos son sistemas complejos. Me gustaba mucho una definición, una diferencia que leí un día, me pareció interesante, entre sistemas complicados y sistemas complejos. Bien. Por ejemplo, un Boeing 747 es un sistema complicado. Todas las piezas son muchísimas y son complicadas. Pero no es un sistema complejo. Un sistema complejo se parece mucho más a un plato de espaguetis. Es decir, porque un plato de espaguetis, un plato de espaguetis, ¿sabes? Cuando intentas agarrar un espagueti en un plato de espaguetis y todo se va mezclando unos con otros, eso es más parecido a un sistema complejo. No sabes por dónde tienes que empezar para conseguir sacar los espaguetis que tú quieras, ¿no? Entonces, los sistemas complejos no funcionan en el sentido de que hay que diagnosticar para encontrar la solución. Tú puedes buscar soluciones sin tener que diagnosticar. Entonces, de ahí viene esa frase que decías, que es una frase de Steve Shazer, que es el creador del enfoque centrado en soluciones, que decía, podemos saber lo que es mejor sin saber qué es lo bueno. De manera que yo no tengo que saber cuál es tu tema, no tengo que saber cuál es tu dificultad, el contenido de tu dificultad, pero puedo hacer algunas preguntas o algunas intervenciones que te hagan a ti decir, estoy mejor. Y siempre podemos encontrar formas de mejor sin necesidad de trabajar necesariamente el contenido. Eso es una cosa fascinante, porque te ayuda a que tú puedas trabajar en determinados contextos sin tener que conocer el tema, haciendo preguntas que te ayuden a ir hacia mejor. Y siempre, en el fondo, la vida consiste en encontrar formas de mejor. Es decir, la vida consiste en que si yo estoy bien hoy, intento estar un poco mejor mañana. Y para estar un poco mejor mañana puedo decirme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría notar que estoy un poco mejor mañana? Y si vas haciendo eso, aunque no necesito saber cuál es el contenido, pero puedo saber que hay cosas que puedo hacer yo que me ayudan a estar mejor. Eso a veces tiene una dificultad para nosotros muy importante, y es que generalmente eso nos cuesta, porque cuando buscamos soluciones ideales. Las personas humanas parece que si solamente encontramos la solución perfecta, nos sentimos satisfechos. Y es mucho más interesante no buscar soluciones perfectas, sino ver cuál es el siguiente paso.